Muy buenos días a todas, a todos quienes nos escuchan en las redes sociales. Mi nombre es Brenda Lugo y estamos en una mesa de diálogo sobre resistir a las violencias, un evento que hace la Cadera de Eva en coordinación con la Fundación Elena Poniatowska. Bueno, hoy me da mucho gusto presentar este tema del que todo el mundo conoce, pero nadie habla, que es sobre la menstruación digna en México. Y bueno, me complace mucho estar aquí con mujeres que son expertas, especialistas en el tema. Y bueno, las voy a presentar de manera muy rápida para después darle las palabras, quienes son ellas las expertas. Bueno, se encuentra con nosotros la diputada Marta Tagle. Ella es diputada federal, es feminista y es una de las impulsoras de la iniciativa ante la Cámara de Diputados sobre la menstruación digna. Está también la diputada Verónica Juárez, diputada federal, feminista. Ella es defensora de los derechos humanos y defensora también de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Está también con nosotros Anaí Rodríguez, que es investigadora de estudios sobre desigualdades y es vocera de la menstruación digna en México. Y también nos acompaña Paulina Castaño, que es investigadora en el programa de justicia fiscal en Fundar. Bueno, también ayudó a redactar la iniciativa de la diputada que se presentó en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, para darles la palabra, a mí me gustaría empezar con Anaí. Ella, como ya les mencioné, forma parte del colectivo Menstruación Digna México. Y bueno, Anaí, muchísimas gracias por estar aquí y platícanos un poco para empezar, ¿qué es esto de la menstruación digna? Hola, muchas gracias por invitarnos. Hola a todas las personas que nos ven, manden preguntas. Bueno, pues yo les voy a contar un poco de qué es Menstruación Digna México, de la cual pues forma parte también Paulina, que con Fundar, y somos aproximadamente 30 organizaciones y personas a título propio. La diputada Marta Tagle también fue de las que nos apoyó desde el principio, y la diputada Verónica Juárez igual, que ahorita contarán su parte en los temas de incidencia. Pero pues nosotros básicamente somos una colectiva que pues aglutina a todas estas personas, que somos casi 50, y tenemos como tres objetivos muy definidos. El primero, que es el que Paulina va a adentrarse un poco más, que es eliminar el 16% del IVA de los productos de gestión menstrual, ya que creemos que este impuesto es totalmente discriminatorio, dado que solamente la mitad de la población somos las que compramos esos productos, ¿no? Entonces, hemos hecho diferentes, ¿cómo se puede decir?, acciones de incidencia, entre ellas presentar pues una iniciativa para que se eliminara, que fue el año pasado. Paulina y la diputada Marta Tagle y la diputada Verónica podrán abonar mejor a esto, y también una acción inconstitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro de nuestros objetivos es que se logre dar gratuitamente los productos de gestión menstrual a todas las personas que lo requieran. En este sentido, hemos incidido tanto en lo federal como en lo estatal. En lo federal, en 2020, en junio, se metió a través de la diputada Marta Tagle y suscrita por otras diputadas una iniciativa que justamente pedía la gratuidad de los productos de gestión menstrual en las escuelas. Esa iniciativa está todavía en la Comisión de Educación a la espera de ser dictaminada, y ojalá que este año la puedan dictaminar y votar. Y en lo estatal, pues como no sé si sepan, pero ayer o antier en Michoacán se aprobó una ley que justamente da los productos de gestión menstrual de manera gratuita en las escuelas públicas. Pues esa fue parte del trabajo que hacemos desde Menstruación Digna, que la colectiva MAPAS, la colectiva Vulva Sapiens y Mujeres Aliadas que trabajan con nosotras estuvieron metiéndole mucho trabajo. Pues son organizaciones originarias de Michoacán y que han trabajado en terreno. Entonces, pues es lo que tenemos. Y también en Ciudad de México, en octubre del 2020, se metió una iniciativa que salió como resultado del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México del 2019, que justamente también pide gratuidad, y esa la elaboramos entre mi compañera Melissa Guerra y yo. Entonces, pues también forma parte como del trabajo que estamos haciendo. Y el último como objetivo que tenemos es impulsar un poco más de investigación sobre menstruación en México, porque cuando nosotras iniciamos como en este proceso nos dimos cuenta que hay muy pocos datos sobre cómo esto afecta a las mujeres. Por citar un ejemplo, ahora que pasó lo de los tampones, la prohibición de la venta de tampones con aplicadores de plástico en la Ciudad de México, no sabíamos cuántas mujeres iban a ser afectadas
específicamente, porque no tenemos conocimiento de cuáles son los productos de gestión menstrual que más utilizamos en México las mujeres u otras personas menstruantes. Entonces, ese tipo de información queremos que se empiece a impulsar, a que se empiecen a generar datos sobre este tema, y pues ese es nuestro otro eje. Ahí hemos trabajado con UNICEF México, con CIPINA, con Gear Up, que justamente el año pasado, en el marco del Día de la Niña, que es el 11 de diciembre, hicimos una encuesta para ver cómo se gestionaba la menstruación en ambientes escolares. No solamente se hizo a niñas, sino también participaron niños, y salieron datos muy interesantes, como el 98% de las personas encuestadas estaban de acuerdo en que se les dieran gratis los productos de gestión menstrual en las escuelas. El 47% había dicho que había faltado a la escuela a causa de la menstruación. Y esto, aquí voy a empezar a hablar como de la importancia, ¿no? Porque van a decir, bueno, ¿y por qué quieren poner esto sobre la agenda pública? Justamente nosotras, cuando decimos que queremos garantizar una menstruación digna, queremos que todas las personas tengan acceso tanto a los productos de gestión menstrual como a las condiciones estructurales, es decir, que tengan agua todos los días, drenaje, un baño propio, en sus trabajos y en sus casas, y que puedan gestionar su menstruación de una manera adecuada, acompañada de información, porque muchas veces las mujeres u otras personas menstruantes desconocen en tanto, por ejemplo, cuánto es el dolor, ¿no? Que es lo más común que nos da, a casi todas nos da cólicos, a mí me dan cólicos, pero qué tanto tenemos que soportar ese dolor, ¿no? Porque de repente esos dolores son muy altos y creemos que es normal, y puede ser que sea que después haya complicaciones en la salud. Entonces, ese tipo de información es lo que queremos que se empiece a divulgar más, para que tengamos conciencia, pues, sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos, y qué es lo que pasa en esos días. Y también que se incluya a la otra parte de la población, que son los hombres, para que se generen ambientes propicios, tanto sociales y culturales, y que pues no exista más esta vergüenza, estos tabúes de hablar sobre este tema, porque es un tema totalmente normal. Entonces, para garantizar eso, a la par, bueno, como consecuencia, también garantizamos el acceso a otros derechos, como la educación, la salud. O sea, creo que el tema de la educación es bien importante, y por eso empezamos como a garantizar estos productos en las escuelas, porque, o sea, si nos podemos hacer la cuenta rápida, si en promedio una niña que deja de ir a la escuela a causa de la menstruación, digamos 3 días cada mes, por 10 meses que dura el ciclo escolar, es casi un mes entero de que esos aprendizajes difícilmente después los va a recuperar. Entonces, las brechas de género desde ahí se empiezan a generar, y pues a lo largo del transcurso de nuestras vidas se empiezan a hacer más grandes. Pues es por eso que estamos como poniendo la menstruación en la agenda, o es lo que estamos intentando, para que se garantice el acceso a otros derechos y que se logre una verdadera igualdad sustantiva, ¿no? La pobreza menstrual es una realidad en nuestro país. 4 de cada 10 mujeres se encuentran en situación de pobreza según datos de Coneval, ¿no? Y muchas de ellas no pueden adquirir estos productos. Entonces, por eso la importancia de que sean gratuitos. Y nada más clarificar, como poner claro dos cosas, ¿no? El hecho de que busquemos que se den de manera gratuita no quiere decir que se van a dejar de vender. Y es por eso que pedimos también que se elimine este 16% del IVA, porque pues, no podemos estar pagando un impuesto por menstruar, algo que es totalmente normal. Y la otra es que nosotras siempre hemos dicho, y también estuvo en la iniciativa que metimos en Michoacán, que no todas las personas, que no todas las que menstruan son mujeres, y no todas las mujeres menstruan. También estamos conscientes de que existen las personas trans, los hombres trans y las personas no binarias, y siempre nosotras hablamos por eso de mujeres y otras personas menstruantes. Afortunadamente, en la iniciativa de Michoacán pudimos garantizar que se dejara también otras personas menstruantes. Y cuando hablamos de productos de gestión menstrual, no solamente hablamos de toallas y tampones, sino también incluimos la copa o las toallas que son reutilizables, etcétera. Hay muchas maneras de gestionar la menstruación, y siempre tratamos de asegurar que se encuentren todas las alternativas posibles, teniendo en cuenta que no todas tenemos las mismas posibilidades, e insisto, de infraestructura o tal vez económicas, para poder acceder a unos productos a lo mejor más amigables con el medio ambiente. Y pues creo que eso es todo, que estamos muy contentas, estamos trabajando muchísimo para que esto sea una realidad, y que ojalá que este año pues la ola roja se haga más grande. Muchas gracias, Anaí. Y bueno, me gustaría ahora escuchar a Paulina antes de ir con las diputadas, para que nos expliquen más o menos qué es lo que está pasando en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Entonces, Paulina, no sé si quieras agregar algo a lo que Anaí ya explicó sobre la menstruación digna.
Muchas gracias, Brenda. Hola a todas y a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias a la silla rota y a la cadera de Eva por la invitación. Pues ya lo dijo muy bien Anaí. Hay mujeres y personas menstruantes que pueden acceder a estos productos, pueden comprarlo, pero hay otras tantas que no. Entonces, para las personas y mujeres menstruantes que pueden adquirir estos productos de gestión menstrual, lo que estamos buscando desde el eje del IVA de la iniciativa Menstruación Digna México es eliminar el 16% del IVA, ¿no? La gestión de la menstruación no debería ser un lujo ni un privilegio, es un derecho. El uso de los productos de gestión menstrual no es opcional, ¿no? Entonces, la tasa del 16% de IVA a estos productos es discriminatoria y genera desigualdades entre hombres y mujeres. Este impuesto dificulta el acceso a las personas más vulnerables. Atenta contra el acceso a la salud, el derecho a la salud, el mínimo vital, la vida digna, el trabajo y la educación de las mujeres, niñas, adolescentes y otras personas menstruantes, además que constituye un impuesto aplicado a un grupo con motivo de su condición biológica, ¿no? Entonces, algo importante es que es un impuesto discriminatorio que atenta contra derechos fundamentales. Si lo ponemos en datos, en promedio una mujer menstrua 2.535 días a lo largo de su vida, que equivale a 7 años consecutivos. Por ello, se necesitan 360 toallas alrededor o tampones promedio al año, lo que representaría hasta 28,000 pesos en toda su vida. Recursos que pueden aplicarse a cubrir otras necesidades básicas, ¿no? Entonces, este monto en algunos hogares equivale entre el 5 y el 8% del total de los ingresos mensuales para los hogares más pobres del país. Entonces, lo que queríamos era visibilizar que es un impuesto discriminatorio, que no todas las mujeres ni las personas menstruantes tienen acceso a estos productos, y junto con las diputadas decidimos elaborar una iniciativa para eliminar el impuesto a los productos de gestión menstrual, la cual se presentó el 8 de septiembre en el Congreso. Lamentablemente no tuvimos un buen desenlace, un buen resultado. Sin embargo, creemos que ganamos perdiendo. ¿Por qué? Porque visibilizamos el tema en la agenda pública, la necesidad de eliminar este IVA y visibilizamos que nuestra política tributaria no cuenta con una perspectiva de género, ¿no? En general, nuestras políticas carecen de perspectiva de género. Entonces, esto es algo muy, muy importante. A raíz del rechazo de la iniciativa, pues buscamos la posibilidad de meter una acción de inconstitucionalidad que nos puede contar más adelante la diputada Tagle y la diputada Juárez, como profundizar un poquito más lo que está pasando en el Congreso en este momento. Pero decidimos meter esta acción de inconstitucionalidad que busca que la Suprema Corte reconozca que tanto la Ley de Ingresos de la Federación para este ejercicio fiscal 2021 como los motivos para reiterar la tasa del 16% son vertientes discriminatorias de una misma expresión tributaria encaminada a obtener recursos a partir de la menstruación de las mujeres. Esto es algo bien importante. El gobierno se está haciendo de recursos a través de la menstruación de las mujeres y las personas menstruantes, lo cual no debería ser, ¿no? Para eso hay otras vías, como impulsar una reforma fiscal que sea progresiva, ¿no? Pero esos ya son otros temas. Sin embargo, creemos que esto es inconstitucional, no debería ser así, ¿no? Revisando la ley del IVA, cuando estábamos elaborando la iniciativa, nos dimos cuenta que productos como la joyería y el oro están tasados en cero y no son considerados artículos de lujo, y las toallas
tampones y copas menstruales están consideradas como artículos de lujo. Entonces, no concebíamos esa parte. ¿Cómo es posible? Una mujer puede tener una vida digna sin oro y sin joyas, pero no puede tener una vida digna sin el acceso a productos de gestión menstrual. Entonces, queremos que los productos de gestión menstrual estén considerados dentro de la canasta básica, al igual que medicinas y alimentos, y no ser considerados como productos de lujo, ni deben ser un privilegio para las mujeres, niñas, adolescentes, ni personas menstruantes. Entonces, estamos pues trabajando en eso, seguiremos impulsando la eliminación del IVA. Ahorita está en pausa la acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte. Se aceptó por parte del ministro Ortiz Mena y él tiene que elaborar un proyecto, ¿no? Para decir si pasa o no, si va a tener un buen desenlace o no, si es inconstitucional o no. Hay que esperar a ver cómo se pronuncia la Suprema Corte respecto a este tema. Son batallas largas, a veces son procesos largos, entonces hay que tener un poco de paciencia en este momento, pero también vemos importante no bajar la guardia y lo que queremos es volver a presentar una iniciativa en el Congreso durante, no sé, en los próximos días, en las próximas semanas, también para dar la discusión. Si es que la Corte no se pronuncia al respecto, nosotras sí queremos dar la discusión en la negociación del paquete económico 2022, ¿no? Se están logrando cosas muy importantes. Ya se logró la gratuidad en Michoacán, entonces creemos que hay muy buen terreno para lograr también la eliminación del IVA. Sabemos que el impacto fiscal por una consulta de la diputada Juárez que le hizo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el impacto fiscal sería alrededor del 0.05% del presupuesto, ¿no? Alrededor de 3,000 millones. Entonces, realmente, o sea, sí son recursos y sabemos que estamos en un contexto de crisis y que se necesitan recursos, pero no es la manera de que el gobierno se haga de recursos, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir dando la batalla, vamos a seguir dando la pelea para que esto se haga realidad y pues ya estarán sabiendo de nosotras más adelante de lo que estamos haciendo en el eje del IVA, ¿no? Y pues hasta aquí lo dejo, si salen más preguntas o cuestiones ya podemos profundizar un poquito más. Gracias, Paulina. Es muy interesante lo que dices y parece como hasta chiste, ¿no? De que los productos para la higiene de la mujer, para la menstruación, sean considerados como un lujo. Bueno, antes de pasar a preguntas, sí me gustaría escuchar ahora a las diputadas. Podemos ir con la diputada Marta, que nos hable qué pasó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, cuando se presentó esta iniciativa en septiembre. Hola Brenda, pues agradezco mucho a la Fundación Elena Poniatowska, a la Cadera de Eva, a la Silla Rota por abrir este espacio para hablar de este tema que de verdad me da muchísimo gusto que está en la agenda pública estos días y que eso ha sido posible gracias al trabajo, la determinación, el trabajo a deshoras porque lo hacen fuera de sus actividades, de tantas personas que están en Menstruación Digna México, que son mujeres comprometidas con el tema y que han logrado lo inimaginable, que este tema hoy forme parte de las discusiones públicas y que además se sume a una discusión tan importante que no solamente se está dando en México, sino también en otras partes del mundo y que por supuesto las legisladoras no podíamos dejar de atender. ¿Por qué? Porque la llegada de más mujeres a los cargos de decisión popular implica que hablemos también de los temas que nos afectan a las mujeres. Y uno de los temas que nos afectan a las mujeres o que tienen que ver con la vida de las mujeres, el cual prácticamente nadie habla y que está cargado de tabús, de estigmas, que incluso para cuando nos quieren hacer enojar, señalan que estamos en nuestros días y que las mujeres se tienen que andar cuidando todo el tiempo de no tener un accidente, ¿no? O sea, siempre sigue teniendo la carga de lo negativo sobre el tema de la menstruación. Y me parece tan importante empezar a hablar de la menstruación como lo que es un proceso fisiológico que forma parte de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y por lo tanto tenemos que verla en su contexto, que forma parte de la vida, de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, de todas las mujeres y personas menstruantes. O sea, estamos hablando en el caso de México de más de la mitad de la población que abarca alrededor de 40 años de nuestra vida
todos los meses entre 3 a 5 días, ¿no? Es un proceso muy importante del cual incluso, pues, sin duda depende la ovulación, con lo cual al final de cuentas también se genera la reproducción humana. O sea, de ese nivel es este proceso fisiológico del cual no hablamos. Y si bien efectivamente ahora nos hemos centrado en los productos de higiene menstrual, Menstruación Digna decidió llamarse como tal Menstruación Digna para discutir lo que significa poder gestionar tu menstruación en condiciones de dignidad. Porque quizá las mujeres que estamos con mejores condiciones, en zonas urbanas, tenemos de alguna manera un acceso fácil a los productos de higiene menstrual, pero incluso en las escuelas, por eso pone yo el ejemplo, cuando te ocurre un accidente, pues tú tienes que andar viendo cómo lo arreglas, ¿no? Pero si pensamos en qué condiciones tienes que gestionar esta menstruación que tienes cada mes, te das cuenta que se requieren, por supuesto, espacios que tengan cierta privacidad, ¿no? Generalmente los baños, pero no en todas las partes del país hay baños con agua potable. Muy importante el agua potable para poder tener higiene menstrual, ¿no? Por ejemplo, productos como la copa menstrual es un producto que requiere indudablemente que haya agua potable para poderlo usar. Requieres, por supuesto, que haya estos insumos para la higiene menstrual, y cuando empezamos a ver esas condiciones, también tenemos que ver las condiciones en las que las mujeres pasan por su menstruación. Ya Anaí decía que, bueno, algunas sufren de cólicos, otras sufren de hemorragias frecuentes, de hemorragias abundantes o la pérdida de ellas, y en todos estos casos incluso hay condiciones de salud que deben ser atendidas, de las cuales prácticamente no hablamos públicamente, que las tenemos que resolver, y que nosotras somos las que vamos a la farmacia por una pastilla, y muchas veces no sabemos que dentro de esas condiciones en la menstruación puede estar habiendo un problema de salud que se debe de atender. Entonces, todo esto abarca la menstruación digna, el poder tener un proceso de menstruación en condiciones de dignidad, en un espacio salubre, higiénico, con los productos que requieres para poderla gestionar, y eso en situaciones de pobreza no sucede. Ya también Paulina ponía hincapié en el costo que tiene los productos de higiene menstrual, que para las zonas de pobreza extrema simple y sencillamente se les hace inaccesibles, ¿no? Pero pensemos incluso en otras poblaciones que no tienen acceso a los productos de higiene menstrual y que generalmente tampoco nos lo cuestionamos. Las mujeres en situación de calle, las mujeres que tienen una situación de indigentes. ¿Cómo hacen ellas para gestionar su menstruación? Nos hemos puesto a pensar en ello. Muchas veces tienen que hacerlo con ropa sucia, trapos, etcétera, y también se pueden generar condiciones de salud que afecten su salud, ¿no? Y también, por ejemplo, están las mujeres en reclusión. En nuestro país parece que una mujer o hombre que llegan a los reclusorios quedan sin derechos humanos, y las mujeres en reclusión no tienen el acceso a los productos de higiene menstrual, ya ni digamos revisiones ginecológicas. O sea, cuando debería de ser un tema recurrente para las mujeres que están dentro de un reclusorio, que están impedidas están con una pena de privación de su libertad, y que también están en esa condición. Entonces, cuando hablemos de menstruación digna, nos estamos refiriendo a todo esto. ¿Qué sucede en el Congreso? Y con eso voy a ir muy rápido para que sin duda mi compañera diputada Verónica Juárez pueda abundar más. La iniciativa del impuesto a los productos de higiene menstrual la habíamos presentado en diferentes ocasiones, diferentes legisladoras, pero no había tenido tanto éxito. Ahora ha tenido éxito gracias a que hay un colectivo de organizaciones, de personas, de mujeres feministas que están comprometidas con el tema, con estrategia, con comunicación, dándole a este tema, y que por eso ha adquirido mayor relevancia. Como se dijo, esta propuesta de modificación a la ley del IVA no fue aceptada durante la discusión del paquete económico. El paquete económico, donde se decide el tema de los impuestos, se discute cada año en octubre en el Congreso de la Unión, y por lo tanto nuevamente podríamos tener esta discusión en octubre de este año, y además esperamos que para ese entonces ya haya una resolución de la Corte, lo que obligaría a los diputados y diputadas a incluir este tema. Y ese es uno de los temas en los que seguiremos trabajando, porque la perspectiva que queremos abrir ahí es la discriminación de los impuestos. O sea, los impuestos también pueden generar discriminación. El impuesto a los productos de higiene menstrual es un impuesto que solamente pagamos las mujeres, nadie más lo paga. Los datos que nos dio el Centro de Finanzas Públicas, efectivamente, como decía Paulina,
Paulina Castaño, son alrededor de 3,000 millones de pesos al año, ¿no? Que estamos pagando todas las mujeres y no tendríamos por qué pagar un impuesto por productos que tienen la intención de atender un proceso fisiológico que pasan las mujeres y solamente las mujeres. Otro de los temas que hemos colocado en la agenda del Congreso y que estaremos insistiendo en su aprobación es el tema de la gratuidad. Es una propuesta de reforma legislativa a la Ley de Educación con la intención de que en las escuelas del sector público de nivel básico, medio y superior se puedan proporcionar de manera gratuita el acceso a los productos de higiene menstrual, porque nos parece que es algo mínimo de justicia que debe de existir ahí, y también hemos estado haciendo diferentes gestiones las diputadas para que estos productos se incorporen a la canasta básica y para que también la Secretaría de Seguridad tome medidas para garantizar que las mujeres que están en situación de reclusión puedan también tener acceso a estos productos. Entonces estamos haciendo muchas actividades, estamos muy comunicadas con el colectivo de Menstruación Digna México y hay un grupo de mujeres diputadas plural que se reconoce como el grupo por la igualdad, el grupo de trabajo por la igualdad sustantiva, donde todas estamos muy comprometidas para hacer avanzar este tema, porque insisto, es tiempo de que hablemos de los temas que a las mujeres nos afectan y por eso es tan importante hablar hoy de la menstruación digna. Gracias a todas. Muchas gracias, diputada Marta. Y bueno, escuchemos ahora a Verónica, la diputada federal, que nos amplíe todavía esto que está pasando en la Cámara de Diputados sobre la menstruación digna. Y yo tengo una pregunta en específica, no sé si la pueda contestar la diputada Verónica ella misma o la diputada Marta posteriormente, sobre si es igual lo que se aprobó ayer en Michoacán, la ley que se aprobó ayer en Michoacán, con la que se está presentando o la que se presentó en la Cámara de Diputados. Sí, muchas gracias, Brenda. Saludar, por supuesto, a todos aquellos con los que ahora estamos teniendo esta comunicación y, por supuesto, agradecer a la Fundación Elena Poniatowska, a la Silla Roja, a la Cadera de Eva y a quienes ahora estamos compartiendo este espacio, también a quienes saludo, a Brenda, Paulina, nuevamente Brenda te saludo, y Anaí, y por supuesto a mi compañera diputada Marta Tagle. Sí, la iniciativa que ahora se ha aprobado en el estado de Michoacán tiene muchas coincidencias con lo que se ha presentado en la Cámara de Diputados y que tiene que ver de manera particular de cómo todos aquellos productos que tienen que ver para atender la menstruación pueda ser gratuitos en los centros de educación. Y yo abundaría en lo que ya se ha comentado. Me parece que es muy importante y es trascendente el que estemos abordando estos temas, por eso aún más agradezco a quienes nos han convocado. Me parece que es algo que ya empieza a permear en el debate público, que empieza a estar en las agendas legislativas y eso hay que festejar. Ahora bien, es todo esto cuando se inicia en el Congreso que tiene que ver con el impuesto que pagamos las mujeres por ser mujeres, porque eso es un impuesto que a partir de nuestras propias características biológicas, las mujeres tenemos que atender nuestra menstruación a partir de eso, con la compra de productos, pagar un impuesto, que ya se ha hablado aquí de la cifra, que va alrededor de 3,000 millones de pesos. Esa es una consulta que no significa que sea exactamente, pero me parece también que este impuesto, como lo hemos comentado, y que son de los argumentos que se han presentado ante la Corte a partir de la controversia, de la acción, de inconstitucional que se presentó, es que es un impuesto que contribuye a ahondar las diferencias, estas brechas que existen entre hombres y mujeres, y tiene que ver con distintos aspectos. Uno, el económico, porque son distintas las condiciones en el desarrollo económico que tenemos entre hombres y mujeres. Otro que tiene que ver con el educativo, por ejemplo. Sabemos que hay cientos, miles de niñas que luego no asisten a la escuela, por ejemplo, en los días en los que se está menstruando. Y por otra que tiene que ver con la salud, un ejemplo que genera infecciones, por ejemplo, al no contar con los productos para la gestión menstrual. Otro que tiene que ver es la estigmatización que existe alrededor de la menstruación. Aquí ya se ha comentado algo que sí tiene que ver con nuestro sentido del humor, que sí tiene
que ver cómo nos sentimos, y también tiene que ver con la segregación, porque en estos días, por ejemplo, en las escuelas hay niñas que no van, otras que se excluyen y demás. Y el otro que tiene que ver con lo que empezaba, que tiene que ver con que este impuesto, pues es un impuesto discriminatorio porque no existe una política fiscal con perspectiva de género. Y en ese sentido se presentó esta iniciativa. Ha habido otras iniciativas, como bien decía ya la diputada Tagle, dimos la pelea y la lucha en la discusión del presupuesto para este año del 2021. Y aunque logramos hablar con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y aunque en algún momento logramos que se discutiera en la Cámara de Diputados, que se aceptaran algunas reservas, al final no logramos tener la mayoría para evitar este impuesto a las toallas, a todos los productos de gestión menstrual. Pero esto dio pie a que finalmente también se presentara ante la Corte este recurso para que ahora sea esta Corte la que determine si este impuesto es discriminatorio o no, en donde nosotros seguimos insistiendo que así lo es. Se han presentado otras iniciativas, esta que ya comentaba también la diputada Marta Tagle en relación a la gratuidad de estos productos, y que yo quisiera sumar otro elemento. A mí me parece que cuando estamos hablando de que la menstruación es un asunto que tiene que ver con la salud pública. Es decir, y la salud pública lo que hemos visto es que lo ha olvidado y que lo tenemos que abordar también a partir de una perspectiva de género transversal, incluyente, para evitar las consecuencias que puede tener en la profundización de la pobreza y la desigualdad. Ya aquí nuestras compañeras del colectivo de menstruación digna se han abocado, aunque no hay mucha información, pero se han abocado a hacer distintas investigaciones, y entonces nos dicen cómo la gestión menstrual tiene un impacto significativo en la vida diaria, en la salud y el desarrollo personal, pero también coincidimos cuando se dice que con las mujeres y las niñas y las adolescentes que se encuentren en pobreza, pues también es verdad que no tienen acceso ni siquiera a los productos de gestión menstrual, es decir, no pueden adquirirlos, no pueden comprarlos por la situación en la que se encuentran. Y luego, si sumamos todo lo que tiene que ver con la infraestructura, con la falta de infraestructura para tener agua potable, el saneamiento y la higiene. Entonces, a mí me parece que en esta legislatura se han planteado dos cosas fundamentales. Una, la que tiene que ver para eliminar la tasa impositiva que grava a los productos de higiene menstrual como si fueran artículos de lujo y no insumos de primera necesidad. Hemos estado insistiendo y lo vamos a seguir insistiendo, y aquí cuando se nos decía que tenemos que retomarlo con independencia de este proceso que tiene la Corte, seguir insistiendo desde la Cámara de Diputados, seguir dando el debate para poder eliminar este impuesto. Pero por otra parte, me parece que este es un primer paso, es decir, lograr la provisión de insumos para la higiene de menstruación de manera gratuita sería el siguiente paso. Una cosa es lo que tiene que ver con los impuestos. Y ahora que se dio el paso en el Congreso de Michoacán, me parece que esto es muy significativo y que es una de las formas en las que podemos ir incidiendo en este tema. Pero a mí me parece también, y por eso quería sumar este elemento, y que déjenme decirles que a partir de la iniciativa también que se presentó junto con la diputada Marta Tagle y otras diputadas del Grupo de Igualdad Sustantiva, y con la dirección y orientación, por supuesto, del colectivo de menstruación digna, se han presentado otras iniciativas. Esta que tiene que ver con el sistema educativo para que pueda proveer de insumos para la higiene menstrual. Pero nos parece que cuando estamos hablando de que es un tema también de salud pública, también el Sistema Nacional de Salud
es responsable, debería de ser responsable de la provisión también de estos productos a través de hospitales, clínicas, dispensarios públicos que existen en todo el país, y obligando a las autoridades a que establezcan estas políticas para la provisión de insumos de gestión menstrual y convirtiéndolo legalmente en un asunto de salud pública. A mí me parece que cuando hablamos, por ejemplo, de los condones, esta provisión resulta mucho más universal porque está también inmerso en este sistema. Entonces, me parece que hay distintas iniciativas en la Cámara de Diputados. Esta, la que tiene que ver con el impuesto, que no quitaremos el dedo del renglón, que seguiremos insistiendo. El otro que tiene que ver con el paso que dimos en la Corte y que también ahí va a ser una discusión trascendental. Este otro paso, el que se dio ayer en el Congreso de Michoacán y a nivel local, y estas iniciativas que van a enriquecer el debate, pero que debemos de seguir insistiendo cómo resolver para que todas las mujeres, todas las niñas tengan acceso, la accesibilidad a todos los productos de gestión menstrual. Está lo que tiene que ver con el sistema educativo, que al menos quiero recordar aquí que ya en la Secretaría de Gobernación decían que instaláramos una mesa. Me parece que es muy importante porque a partir de esto deberíamos de ver este tema de manera integral. Es decir, la gratuidad y lo que tiene que ver con el impuesto y cómo garantizar que estos días que pasamos todas las mujeres esté rodeado de todos los derechos que nos permitan tener una menstruación digna a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas menstruantes. Gracias. Muchas gracias, diputada Verónica. Yo tengo una pregunta, aprovechando que estamos en el tema legislativo. Estas reformas que se están buscando hacer, ¿bastaría con hacerlas en la Cámara de Diputados o, bueno, a nivel federal, o se tendría que también legislar en cada uno de los estados para que garantice que las mujeres tengamos una menstruación digna? Pues el tema de los impuestos es federal, solamente se pueden hacer reformas a nivel federal y por eso es que en los otros temas también desde el colectivo Menstruación Digna han estado promoviendo reformas en los estados porque también se pueden hacer en los estados en el sistema educativo, pero la Ley General de Educación, como su nombre lo dice, es general. Si se modificara la Ley General de Salud, también es una ley general que tiene observancia en todo el país, pero desde el colectivo Menstruación Digna México están promoviendo también reformas en lo local, porque en lo local tendrían la posibilidad de avanzar mientras no se concretan las reformas a nivel federal. Y yo haría un otro comentario que me parece en verdad muy sustantivo, el que se logre a nivel local. Que esos son pasos, pero al lograrlo con estas iniciativas que se han presentado en las leyes generales, en este caso la que tiene que ver con la Ley General de Educación, cuando se habla de su implementación estamos hablando de un sistema nacional de educación y entonces eso implica el envolver, comprometer todos los esfuerzos que conlleva a todo este sistema nacional. Igual sería en el caso para que pudieran estar en todos los hospitales, clínicas y dispensarios, también obligaría a todo el sistema nacional de salud a que pudiera implementarse. De ahí la trascendencia que sí pudiéramos lograrlo de manera particular en las leyes generales, con independencia de todos los esfuerzos que se hagan a nivel local. Y creo que algo también importante en el tema de gratuidad es que no solamente se puede a través de los congresos, sino también a través de las ciudades, de los gobiernos. O sea, puede ser hasta a nivel municipal, que es como el caso un poco de lo que está haciendo Argentina. Como respuesta a la crisis sanitaria, ha implementado en 3 ciudades en específico que se den como estos apoyos de productos de gestión menstrual a todas las personas que lo requieran. Entonces, también por ahí hemos tocado algunas puertas en lo municipal y en lo estatal que pues ojalá tengan frutos en este año o en el que sigue, pero sí creo que es el campo de acción un poco más amplio que pues el del IVA, que solamente es a nivel federal.
Gracias, diputada. Gracias, Anaí. Bueno, ya hablamos un poquito de la lucha que se está haciendo desde el Congreso, desde los congresos. Yo también tenía una pregunta. Sabemos que el tema de la menstruación es algo de lo que no se habla, nos cuesta mucho trabajo hablar, como ya lo mencionaron todas, hay muchos estigmas, pero mi pregunta sería, a partir de lo que se haga en el Congreso, ¿cuáles serían los retos sociales, ¿no? En la sociedad para que las mujeres podamos acceder a una menstruación digna? Porque, digo, no se habla, pero también cuando se habla, se hace de una forma despectiva, misógina, incluso hasta clasista, ¿no? Ha sido un tema también tocado y hablado desde una base privilegiada, ¿no? Que como ya lo dijeron, regresa a los estigmas, vuelve a señalar y sin que se haga esta perspectiva de las distintas desigualdades que tenemos las mujeres en el país. Entonces, más allá de lo que se haga o lo que se logre en el Congreso, en el Poder Judicial, ¿cuál sería el reto social para que las mujeres podamos acceder a esta menstruación digna? Pues bueno, yo voy a empezar. Creo que uno de los trabajos que también estamos haciendo con este tipo de acciones es que se empiece a visibilizar más el tema, no solamente en lo legislativo, pero sino como estos espacios que a lo mejor antes había uno o dos conversatorios. No voy a decir que no existían, claro que existían, pero creo que la importancia de estas cosas que estamos haciendo en el legislativo en conjunto es que justamente se están abriendo más espacios, tanto en conversatorios como en los medios de comunicación. Para nosotras, o sea, como lo dijo Paulina, no ganamos, pero ganamos, ¿no? Que empezamos a poner el tema a lo mejor de gestión menstrual y no de higiene, ¿no? Con todo lo que implica la gestión, que no solamente es que no solamente es tener los productos, sino todas las condiciones estructurales y demás, y que pues la higiene a veces conlleva ese aspecto, ese concepto de que es algo sucio y etcétera, y cuando pues, la menstruación no es así. Entonces, hemos estado generando desde Menstruación Digna diferentes, pues se puede hacer microcampañas acerca del por qué es importante hablar de esto. En los 16 días de activismo lo mencionó la diputada Marta Tagle. Ahí tuvimos algunos videos hasta donde mencionábamos el tema del lenguaje, ¿no? De que te digan, ah, estás en tus días, qué mal carácter y demás, cómo señalarlo. Y nosotras desde acá siempre decimos que hagan ruido. Es importante que hagan ruido en el sentido de que empiecen a hablar sobre esto con las personas que se sientan cómodas, sus amigas, sus mamás, sus tías, lo que sea. Incluso si están viendo este conversatorio, es una excelente oportunidad de que se lo manden y digan, oye, mira, ¿cómo ves esto? Lo que pasó en Michoacán, no sé, y empiecen a hablar, porque solamente así, haciendo ese tipo de ruido, o cuando están en los baños públicos o en los baños en general, que ya hacen como el menor ruido cuando abren las toallas o tampones, no, tienen que hacer todo el ruido del mundo, porque finalmente todas las personas que estamos ahí conocemos la menstruación, sabemos de lo que se trata, la hemos vivido, la estamos viviendo, la vamos a vivir, y no tenemos por qué sentirnos apenadas de esto, sino hacer como esto un tema normal, porque es lo que es, ¿no? Cuando vayan a comprar también sus productos de gestión menstrual, no permitan que les envuelvan el paquete como si fuera lo peor que han comprado. Yo no les estoy diciendo que salgan con él en la mano, así, si quieren, háganlo todo bien, pero por lo menos no permitan ese acto, ¿no? Porque esas pequeñas cosas pueden hacer la diferencia. Entonces, empezar a señalar que en el lenguaje está mal que nos digan que estamos de mal humor por estar en nuestros días, no permitir que nos envuelvan los paquetes de toallas, tampones como si fuera lo peor, etcétera. Esos cambios nos ayudan un montón porque empiezan a ser más sociable este tema y se empiezan a crear como estas condiciones de cambio de mentalidad de que la menstruación es lo más normal y que nosotras tenemos el derecho de vivirla en libertad, con toda comodidad y pues y sentirnos seguras, ¿no? O sea, no autoexcluirnos de lo que está pasando. Te voy a poner un ejemplo. Tuve la oportunidad de entrevistar a 26 personas, había un chico trans, que eran los cambios que habían tenido en la menstruación durante la pandemia. Y así, o sea, primero fue un tema porque no me querían decir y bla, bla, cuando pues yo también menstruo, ¿no? Entonces, ese como miedo era como de, no, a ver, tranquila, o sea, si me quieres contar, si no, tampoco. Total, que cuando me estaban diciendo los cambios, todas empezaban diciendo, no ha cambiado nada. Y después de ahí me empezaron a decir una serie de cambios, o sea, desde que se sentían más cómodas, que puedan trabajar de su cama, etcétera. O sea, imagínate tanto nos han inculcado el callarnos, el invisibilizar esto, el es nuestro problema, el no lo hables, que ni siquiera nosotros nos damos cuenta de que ha habido cambios en lo positivo. Entonces, el empezar a hablar de esto hace justamente que tengamos estas reflexiones y que podamos decir, ok, tenemos que hacer algo, porque es increíble
que no haya nada en las políticas públicas, en la legislación sobre este tema que pues nos afecta, ¿no? A todas las mujeres. Entonces, ese creo que es un primer paso que nosotras sin duda vamos a impulsar desde Menstruación Digna, que lo hemos estado haciendo, pero también necesitamos que las personas que están allá afuera, que no necesariamente están en menstruación digna, nos ayuden con eso, ¿no? Que se empiece a hablar más y que empiecen a difundir también este tipo de espacios. Gracias, Paulina. Diputadas, no sé si quieran comentar algo más de esto para pasar a una pregunta que ya tenemos. Yo muy rápido diría que finalmente el asunto de la menstruación está como en el marco del ámbito privado. Entonces, me parece que todos estos conversatorios y acciones y lo que podamos hacer las mujeres en la vida diaria ayudan a volverlo a un asunto, a un asunto público. Y en ese sentido también me parece que debemos finalmente de dejar a un lado la vergüenza, de dejar a un lado todo aquello que nos pareciera desagradable, porque así nos han mostrado o enseñado que es. Y otro caso que tiene que ver, hay que hablarlo mucho en las escuelas, hay que hablarlo muchas con las niñas, hay que hablarlo mucho con las adolescentes, porque es ahí precisamente en donde empieza a establecerse de que tenemos que quedarnos calladas y de que debemos estar excluidas y que este es un tema del que no se puede hablar con los hombres, que es un tema que hay que hablarlo solo con las mujeres, o que es un tema que solamente hay que hablarlo con la mamá. Entonces, me parece entonces que debemos, en lo que tiene que ver con niñas y adolescentes, es el hablar el tema de manera muy clara, de manera muy natural. Y por supuesto, pues que ahí también tiene mucho que ver el sistema educativo. Gracias, diputada Verónica. Paulina, perdón. Adelante. No, adelante, creo que adelante. Ya lo comentaron muy bien la diputada y Anaí. Creo que Menstruación Digna México ha ganado muchísimo terreno en tan poco tiempo. O sea, este tema no se hablaba que yo recuerde, en 2019, por ejemplo, ¿no? Y a partir del año pasado fue un boom. O sea, ha sido de verdad impresionante lo que se ha ganado en la agenda pública y también lo que se ha ganado de todo prácticamente, ¿no? O sea, el tema ha estado muy movido desde que empezamos y que recuerdo que empezamos con una serie de conversatorios. De repente, pues tampoco hemos recibido muy buenos comentarios, pero a sabiendas a dónde hemos llegado, creo que hemos logrado muchísimo. Y en un contexto de pandemia, creo que si no hubiéramos estado en pandemia, no hubiéramos llegado a tanto. Creo que estar en reuniones constantes, estar a través de conversatorios, en estas plataformas virtuales, digitales, creo que nos ha permitido llegar hasta donde no se hubiera podido llegar físicamente, ¿no? Tenemos muchísimas compañeras, organizaciones de todos los estados del país que están súper comprometidas con la iniciativa y eso es algo muy importante. Lo que ha podido visibilizar Menstruación Digna de un tema tabú a un tema en donde ya se está debatiendo un impuesto regresivo, un impuesto discriminatorio y lo que se ganó ayer con Michoacán, de verdad ha sido muy, muy importante, que yo no he visto que en otros colectivos que de repente nacen, son batallas muy largas y lo que ha hecho Menstruación Digna ha sido muy importante y esperemos que sigamos igual y que logremos la gratuidad en otros estados y que próximamente logremos la eliminación del IVA. México tiene que estar en esta lista de 20 países que ya eliminaron, exentaron o redujeron el impuesto, ¿no? Y pues eso quería comentar. Gracias, Paulina. Si no tienen otro comentario sobre la pregunta que hice, en redes sociales Frida Mendoza nos hace una pregunta. Dice, buen día, ¿cómo ha avanzado el tema de los tampones y la denuncia por discriminación en la Ciudad de México? ¿Ya se resurtió?
Hola Brenda, gracias por tu pregunta. No, en realidad metimos la queja ante COPRED hace como unos 15 o 20 días, ya no me acuerdo exactamente, pero solamente la recibieron, se está dando seguimiento, pero no nos han emitido ninguna respuesta. O sea, nos acusaron de recibido y bla, 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 pero pues también a veces son un poco procesos más largos, como bien lo mencionó Paulina con la Suprema Corte, así, no tan largos como la Suprema Corte, pero sí tardan más tiempo y pues ahí está. O sea, algo que puedo decir sobre este tema es que justo en Michoacán se intentó hacer la misma ley que en la Ciudad de México, en donde también se metían los tampones con aplicadores de plástico, y ahí como estábamos ya haciendo el trabajo con el diputado Antonio Madrid, literal nos echó la llamada y nos dijo, hay que meter una reserva, y la armamos en 30, o sea, de verdad fue una locura. En 30 minutos ahí desarrollamos la reserva y demás, la presentó y afortunadamente los y las diputadas votaron a favor de esta reserva y se aprobó la ley sin incluir los tampones con aplicador de plástico. Este tema ha sido muy, ¿cómo se puede decir?, debatido, porque pues hay diferentes posturas, pero nosotras, o sea, podemos tomar decisiones a favor del medio ambiente, pero queremos que todas las personas tengan el mismo piso, es decir, que todas tengamos la libertad de elección, ¿no? Que tengamos económicamente el poder de comprar algunos productos que son más amigables con el medio ambiente, porque no todas la tienen y es la realidad. La copa menstrual, si bien te dura más tiempo, pues es una inversión de 500 a 900 pesos de un jalón, ¿no? Que no todas pueden costearlo comparado con lo que compraban tampones, ¿no? Tal vez. Entonces también que tengan agua, que tengan luz, que fueron los argumentos que manejamos en la reserva de Michoacán y ante la queja de COPRED. Y que también se informe, porque no muchas personas conocen más allá de las toallas y tampones. Es una realidad que también hace falta que se haga más difusión sobre estos productos, a lo mejor más amigables con el medio ambiente, y sobre todo que lo que decíamos en un principio, ¿no? Que se tomen, que no se invisibilicen desigualdades, porque en esta aprobación de la ley sin perspectiva de género se invisibilizaron algunas desigualdades que pues, o sea, sí se quedaron de lado. Yo estuve en un conversatorio el sábado, estaba una diputada que está en el Congreso ahorita, y literal hablamos de esto y me dijo, pues no te puedo decir nada más que se nos fue. O sea, pues sí, a ver, no sé qué decir. Es un tema complejo, pero pues ahí estamos poniendo los puntos sobre la mesa. Entonces, va bien lo de COPRED, pero va a tardar un poquito, y pues ojalá que se pueda a lo mejor hacer algo ahí por el legislativo para sacar los tampones con aplicador de plástico, ¿no? Gracias, Anaí. No sé si alguna diputada tenga... adelante, diputada Marta. Sí, bueno, me parece que justo el tema de lo que sucedió con los tampones pone en evidencia cuando se hacen leyes que no tienen una perspectiva de género. Es decir, se hace una ley para el manejo de los residuos sólidos, donde viene la prohibición a los plásticos de un solo uso, y pues pasan a perjudicar los tampones con aplicadores de plástico, sin ponerse a tener eso, saber exactamente el impacto que podría tener en las mujeres capitalinas, porque incluso acercándonos con gente de la Secretaría del Medio Ambiente, de la SEDEMA, pues no saben cuántas mujeres tienen acceso a los tampones, o sea, cuántas mujeres en la Ciudad de México. Si hay la posibilidad de que las empresas pongan a la disposición los tampones sin aplicador de plástico, ¿no? Tampoco tienen, por ejemplo, ¿no? O sea, se preocuparon por los plásticos de un solo uso, pero no hay una política clara con respecto a los desechos de los residuos, justamente de los productos de higiene menstrual. O sea, no hay una política gubernamental para que todo mundo sepa qué tratamiento darle a los residuos de los productos de higiene menstrual, ¿no? Entonces, es cuando justamente se pone en evidencia que la menstruación va mucho más allá solamente de los productos de higiene menstrual, sino que puede abarcar muchas otras áreas, incluidas las de medio ambiente. Efectivamente, como dice Anaí, también es necesario empezar a promover otro tipo de productos de higiene menstrual como la propia copa menstrual, pero por ejemplo en el caso de la copa menstrual debo de insistir que es muy importante la posibilidad de que haya agua potable, y si bien en la Ciudad de México es una ciudad que es prácticamente urbana, aunque tiene sus zonas
rurales, hay muchas zonas que no tienen acceso a agua potable, ¿no? Entonces, no sería posible. Y además señalar, por ejemplo, que la COFEPRIS no ha dado la autorización sanitaria, el registro sanitario para las copas menstruales, lo que también hace poco accesible a las copas menstruales a las mujeres capitalinas. Y finalmente, sin duda, y esto lo conecto con lo que se platicaba en el anterior bloque, tiene que ver con un asunto de educación. O sea, quienes estamos en este tema de promover la educación sexual y reproductiva desde edades tempranas, también pasa por hablar acerca de estos procesos y de la educación que debe haber al respecto, porque, insisto, hay muchas situaciones relacionadas con la menstruación que las niñas y las jóvenes tienen que aprender a identificar para que puedan ser atendidas médicamente cuando hay alguna complicación, y que simple y sencillamente al no hablarse se ven obstaculizadas. Y lo mismo sucede con el tema de qué productos de higiene menstrual son los que más te pueden servir, porque todas las mujeres somos diferentes, tenemos diferentes complexiones, diferentes culturas, diferentes posibilidades de acceder a uno u otro producto, pero nunca nos han puesto sobre la mesa. Por lo menos cuando yo pasé por la primaria, que ya fue hace mucho, pero creo que eso no ha cambiado mucho en las escuelas primarias, nunca nos pusieron las diferentes opciones que había. En el mejor de los casos, las empresas que se dedican a vender toallas sanitarias nos fueron a regalar una toalla sanitaria, y ahí se acabó la explicación de lo que implica un producto de higiene menstrual, pero no nos han hablado de las diferentes posibilidades, ni tampoco todos los tabús que hay con respecto a los tampones, ni su aplicación, nada. O sea, hace falta mucha información, hace falta que hablemos de este tema, y justo la discusión que se abre a raíz de la decisión que se dio en la Ciudad de México, pues nos debe de llevar a también analizar el tema de cuáles son las opciones y alternativas que tenemos las mujeres para poder gestionar nuestra menstruación. Mira, solo como dato exacto, es el 27% de los hogares en Ciudad de México que no tiene abasto de agua diario, y el 11 ni siquiera cuenta con agua entubada dentro de su domicilio, y le sumamos un 18 que no cuenta con un excusado de descarga directa. Ese tipo de cosas son las que nosotras siempre recalcamos de que se invisibilizaron, ¿no? La copa menstrual, me parece que solo hay 3 que sí tienen el registro de COFEPRIS, pero se venden a través de internet. Entonces, eso también te segrega a clase media alta, que pueda adquirir estas copas. O sea, no es lo mismo ir aquí a tu tiendita de la esquina y poder comprar a lo mejor toallas y tampones, pero la copa pues difícilmente la vas a ver ahí. Ya no se diga la ropa interior que están sacando para gestionar tu menstruación, o toallas de tela, etcétera. O sea, es complicado, por eso hablamos de la asequibilidad en tanto económica como también de poder ir a buscarla, ¿no? Y pues estas cosas sí se invisibilizaron, pero es muy bueno también y resaltar, porque nosotros lo resaltamos un buen, de que pues cada mujer es libre y tenemos que ser libres de decidir cómo gestionar nuestra menstruación. Claro, incluso Anaya, ahorita que lo comentas, me acordé de hace días que escuchaba un podcast precisamente de la menstruación. Hablaba una doctora que decía, ella estaba en contra del uso de la copa menstrual porque decía que las mujeres no éramos muy higiénicas, y que a ella le molestaba mucho que ve mujeres que tenían como sangrita a veces en la mano por el tema de la copa, ¿no? Cuando te la quitas, te la pones. Pero pues es precisamente, ¿no? O que, por ejemplo, en los baños públicos, que le molestaba ver como gotitas de sangre, y pues es esto, ¿no? De lo que hablamos. O sea, ¿cómo no se hace una discusión más a fondo desde las distintas realidades que tenemos las mujeres en el país? Porque, como ya lo mencionas, una gran parte de la población ni siquiera tiene acceso a agua potable para que pueda, en caso de que decida usar una copa menstrual, para que pueda hacerlo de manera adecuada. Entonces, bueno, ¿alguien más tiene un comentario sobre esto o puedo pasar a otra pregunta? Ok, mi pregunta es un poco más técnica. Espero no ser de nuevo muy repetitiva con lo que ya nos explicaron la diputada Marta y la diputada Verónica, pero es sobre el tema. Entiendo ya que las iniciativas o las reformas a la ley se da básicamente en la ley de educación, ¿no? Y bueno, otra en la de los impuestos. Pero yo quisiera saber si no hay una iniciativa sobre reformar la ley de salud, que ya lo comentaba la diputada Verónica, ¿no? Que no se ha establecido bien. Y mi pregunta es porque la falta de acceso a estos productos de higiene o de la menstruación, esta falta de acceso representa también riesgos, nos da infecciones, o incluso han señalado que hay problemas también de infertilidad.
desconozco, pero bueno, se ha hablado también de eso, ¿no? Entonces, sabiendo que si no tenemos las mujeres acceso a estos productos, nos representa también un daño en nuestra salud. A partir de eso, no ha habido una iniciativa como tal en la Ley General de Salud para atender estos problemas que derivan de la falta de acceso a los productos menstruales. Yo solamente quiero abonar que en Ciudad de México sí se metió a través de la ley de salud. De hecho, fue como se hizo como se juntaron varias iniciativas que salieron del Parlamento de Mujeres y se hizo a través de la ley de salud, que justamente es un programa un poco más amplio que atiende lo que tú estás diciendo y que sería como un símil a lo que pasa con los condones, como ya bien lo dijo la diputada Verónica, de que se dieran a través de, pues sabemos cómo se da, que puedes ir a pedirlos o que a veces en campañas y reparten y etcétera. Eso sí, pero acá creo que, y lo hablamos, bueno, la diputada Marta Tagle a lo mejor tendrá una mejor opinión, pero yo me acuerdo que cuando empezamos hablamos que justamente iba a ser como un primer paso. La idea obviamente es llegar a la universalidad, pero quisimos empezar con lo de la ley de educación porque es una población que más específica y podemos cuantificar, ¿no? Y hacer como una mejor implementación de esto. Entonces, pues sí, ojalá que en algún... Está el caso de Escocia. El caso de Escocia es increíble porque empezaron en 2018 con la gratuidad en las escuelas y ahora en 2020 ya es una gratuidad universal. Eso también nos ayuda a nosotras a que se empiece a hablar muchísimo más del tema y como todo esto que hemos venido hablando, ¿no? Y que cuando ya sea un totalmente universal, pues puedan tener como, pues ahora sí acceso a todas las personas, pero pues yo me acuerdo, no sé, la diputada Marta Tagle podrá hablar también, que cuando estábamos ahí hablando, la pensamos así, como justamente porque era tal vez más fácil la implementación ahorita en las escuelas que en los centros de salud, pero pues no sé qué voy a decir. Sí, bueno, apenas ayer una compañera diputada, entiendo, inscribió una reforma a la ley de salud. Seguramente debe haber otras más. Nosotros, cuando platicamos con las compañeras de menstruación digna, decidimos entrar por la de educación porque incluso la política pública para el tema de condones, ¿no? Sigue siendo muy complicado. O sea, los jóvenes para ir al sector salud a pedir condones, pues tienen que pedir cita y generalmente pues eso no pasa, ¿no? Entonces, justo pensábamos que teníamos que generar una entrega, una accesibilidad mucho más eficiente para quienes lo necesitan y pues de manera particular con las estudiantes, ¿no? Que son desde la primaria, secundaria, preparatoria, ¿no? Que son las que requieren el acceso y que te digo, sucede mucho en las escuelas que te viene el periodo y que no tienes con qué gestionar tu menstruación y que nos parece que ahí de entrada debe de haber acceso a los productos de higiene menstrual, pero por supuesto estaremos empujando todas las acciones que tengan que ver con eso, porque además, por supuesto, una parte es la legislativa, ¿no? La modificación de leyes, pero también la otra parte es el diseño de políticas públicas que le corresponde también al Ejecutivo para que sea efectiva, porque si no, si generamos algo ahí muy burocrático, complicado, tampoco vamos a garantizar el acceso a estos productos y de lo que se trata es eso, que sea un acceso gratuito, pero también eficiente que pueda resolver las necesidades de las mujeres que requieren acceder a los productos de higiene menstrual. Bueno, yo, si me permiten, haría un último comentario sumándome a lo que ya ha expresado quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Me parece muy importante el que pudiéramos avanzar en que se establezca en la Ley General de Educación, por lo que aquí se ha manifestado. Sin lugar a dudas, es donde se concentran niñas y adolescentes y que permite que la accesibilidad a los productos de gestión menstrual pues sea mucho más efectiva, por decirlo de alguna manera. Pero me parece también que debemos de discutir en el marco de una de la salud pública, es decir, y creo que debemos de avanzar en términos con otras iniciativas. Hay alrededor de 3 iniciativas, creo que tienen que ver, 2 iniciativas que tienen que ver para que también el Sistema Nacional de Salud se involucre, pero creo que más allá de la gratuidad y del acceso a estos productos, deberíamos de avanzar en el ámbito de la salud pública para abordar el tema de manera también integral, es decir, de cómo dotar
a la ley de otros instrumentos que nos permitan precisamente ir cristalizando lo que aquí se ha dicho, verlo de manera integral, establecerlo como una prioridad en la visibilización, pero también en su atención. Y entonces, por eso me parece importante el que podamos abordar estas iniciativas que ya se han presentado y que se vayan estas nutriendo de otras que precisamente nos lleven a que las mujeres podamos tener una menstruación digna, y yo insisto mucho en esta palabra, de manera integral, con todo lo que aquí se ha comentado. Gracias. Gracias, diputada. Tengo un comentario aquí que nos dejaron en las redes sociales, es de Sheila Zambel. Ella dice, ustedes han sido una inspiración y desde Menstruación en las Calles tienen todo nuestro respaldo. Al hablar de menstruación, me he enfrentado a este debate cuando este sistema machista denomina la palabra como algo asqueroso. Debemos de seguir dignificando nuestros cuerpos y procesos, cuestionar nuestros privilegios, atender y entender las distintas realidades. Y bueno, creo que simplifica muy bien, ¿no? Todo lo que ya se ha comentado aquí. Y bueno, me gustaría como que cada una se tomara unos 5 minutos para dar un cierre final y concluir a esta mesa. Si quieren, lo hacemos en el orden en que comenzamos, empezando con Anaí. Sí. Ay, muchas gracias por su comentario que nos mandaron. La verdad siempre nos llena de mucha alegría que nos escriban cosas súper bonitas, porque pues también llegan luego comentarios bien feos, pero bueno, los ignoramos. Y pues qué padre que sigan trabajando en este tema. Somos muchísimas, creo que una de las cosas positivas de Menstruación Digna México es que al ser un conjunto de organizaciones como que logramos aglutinarnos y hacer muchísimo más eco, y eso es padrísimo porque aparte también nos estamos conociendo, ¿no? De qué es lo que hacemos en diferentes partes del país. Y pues de cierre, pues lo mismo, o sea, justamente creo que lo único que podría pedir acá es que se empiece a hablar de este tema, o sea, de verdad necesitamos que todas las personas que no forman parte de esta colectiva, que empiecen a hablarlo en diferentes foros, no sé, que lo hablen con sus amigas, etcétera, porque eso nos va a ayudar mucho a visibilizar aún más el tema de menstruación. Nosotras vamos a seguir haciendo nuestra chamba desde acá, pues estamos bien contentas y seguramente se vienen trabajos muy fuertes, y también que pues se metan a las páginas de Menstruación Digna México. En Facebook ahí tenemos, como dijo Paulina, hicimos como 5 conversatorios a lo largo del 2020 que están súper buenos, de verdad. Hay uno en especial que me encanta porque son adolescentes hablando de menstruación y es increíble escucharles, porque yo a su edad, o sea, ni podía decir la palabra, tal vez no usaba eufemismos. Y eso, que empiecen a hablar de menstruación como tal. Yo no les voy a decir que es fácil, porque a veces a mí también se me sale de, ay, está en mis días, bla, 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 pero agarro la onda y digo, no, tengo que decir estoy menstruando, porque las palabras pues también son muy potentes e insisto que eso nos va a ayudar a visibilizar, ¿no? Y pues por otro lado, que igual estén al pendientes de lo que hacemos, que a las colectivas que están en otros estados y quieren llevar la ley de Menstruación Digna México a sus estados, nos escriban. Nuestro correo es muy fácil, menstruaciondignamexico@gmail.com, y ahí pues nosotras estaremos como haciendo el acompañamiento y les explicaremos como todo el proceso que tenemos. Entonces, pues básicamente eso. Muchísimas gracias por invitarnos a estar acá hablando de este tema, y pues ya, dejo el micrófono. Gracias, Anaí. Adelante, Paulina. Ya, pues muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Ya lo dijo muy bien Anaí, creo que es bien importante empezar a hablar de la menstruación como un asunto, un tema público, ¿no? Como cierre, pues solamente subrayar, ¿no? Que los productos de gestión menstrual no deberían ser un lujo ni un privilegio, sino deberían ser un derecho, y el acceso debería ser también un derecho, ¿no? La tasa del 16%, vuelvo a repetir, es una tasa discriminatoria que atenta contra derechos fundamentales. Entonces, es bien importante lo que se está haciendo desde el eje del IVA. Es un tema fiscal, y los temas fiscales a veces pueden ser muy nada sexys, ¿no? Nada interesantes. Pero es muy importante lo que se está haciendo desde Menstruación Digna México al respecto. Entonces yo los invito a que sigan las redes de Menstruación Digna México para ver
lo que estamos haciendo. Ahorita pues estamos en espera de ver qué dice la Corte. Vamos a dar la siguiente batalla en la siguiente discusión del paquete económico 2022. Queremos que se empiece a hablar de este tema. Ya lo dijo la secretaria de Gobernación en una mañanera. Entonces, pues ella abrió la puerta para empezar a discutir el tema y tener mesas de trabajo. Entonces, pues estaría muy bien tener esas mesas de trabajo. Y pues nada, ¿no? O sea, síganos por las redes de Menstruación Digna México y esperemos que se quite, que se elimine la tasa del 16% a productos de gestión menstrual. Gracias, Paulina. Diputada Marta, por favor. Pues que me da muchísimo gusto que estemos hablando de menstruación y de cómo tener una menstruación digna y todo lo que tenemos que hacer desde las organizaciones de la sociedad civil, desde quienes somos legisladoras y por supuesto desde el titular del Ejecutivo y las diferentes instituciones para poder garantizarle a las mujeres la gestión de la menstruación de manera digna. Es un tema muy importante en la vida de las mujeres que no habíamos puesto de manera pública y que es momento de hablar de este tema y de todos los impactos que tiene en la vida de las mujeres. Son impactos en su salud, pero también en su desarrollo personal, social, económico. O sea, hay una serie de cuestiones alrededor de la menstruación de las cuales es importante hablar y hacerlo de manera pública, porque la falta de políticas públicas alrededor de la menstruación tienen impactos en la vida de las mujeres. Y por eso es que felicito y reconozco al colectivo Menstruación Digna México por todo lo que están haciendo y solamente reiterar que cuentan con nosotras para seguir adelante en las estrategias que han venido diseñando para hacer posible que la legislación se concrete lo más pronto posible y por supuesto dándole seguimiento a la acción de inconstitucionalidad que se presentó en la Corte. Muchas gracias. Bien, creo que sería mi turno. ¿Es correcto? Sí, bueno, yo iniciaría. Gracias, Brenda. Agradecerte, Brenda, como ya decíamos, a todos los que han hecho posible este conversatorio. Me parece muy importante todo lo que ha venido haciendo, construyendo, coordinando, orientando Menstruación Digna, todo nuestro reconocimiento por el respaldo que nos han dado y por ese empuje a las legisladoras, pero también reconocer a los medios de comunicación. En este caso me parece es algo importante que van a jugar un papel sustancial. Entonces, también en la manera en que se comunique, de las distintas formas en las que se dé a conocer, por supuesto que viene a reforzar todo lo que ya se ha estado haciendo y que ahora de manera particular desde Menstruación Digna se impulsa, ¿no? Por supuesto que estaremos atentas a lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia. Esperemos que determine que este impuesto es un impuesto discriminatorio que tenemos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Me parece que en la Cámara de Diputados estamos ya concluyendo esta legislatura, pero no tengo la menor duda de que vamos a seguir insistiendo todos los días en este tema para dejar sentadas bases que puedan ser herramientas para la próxima legislatura y que seguramente con la participación que tenga Menstruación Digna en esta insistencia, esperemos entonces que se pueda tener éxito a partir de lo que se ha empezado a trabajar. Y bueno, pues es un asunto de que se va paso a paso. Ya vimos lo que ha ocurrido en Michoacán. Me parece que eso también deja un precedente como ejemplo para las otras entidades, para los otros congresos de nuestro país. Y entonces estaremos todavía coordinándonos y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance, una para eliminar este impuesto discriminatorio y otra para lograr a través de distintas iniciativas el que todos los productos que tengan que ver con la gestión menstrual puedan llegar a las niñas y a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes, esperando en este contexto, pues, que el manejo de la menstruación no sea algo olvidado por la salud pública y que sea abordado con una perspectiva
de género, transversal e incluyente. Y pues a todas y todos, a que nos sumamos a lo que ya nos han comentado aquí nuestras compañeras de Menstruación Digna, esta convocatoria, a hablar del tema, a seguir insistiendo y que todas nos subamos a la marea roja. Gracias a todas por su escucha. Muchas gracias, diputadas. Bueno, pues por mi parte también les quiero agradecer como mujer, primero por la lucha que están haciendo cada una desde sus trincheras, la diputada Marta, la diputada Verónica desde el Congreso, Anaí y Paulina desde Menstruación Digna. Se los agradecemos muchísimo, y también como periodista que accedan y que compartan con nosotros, con los medios de comunicación, todo su conocimiento en el tema, porque es un tema que se tiene que visibilizar y es un tema que nos tiene que importar a todas y a todos. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotras en la cadera de Eva. Gracias también a la Fundación Elena Poniatowska por brindarnos su espacio, y muchísimas gracias a todas. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos.